Bien, y aquí vamos con la sesión 4, vamos con la segunda parte. Vamos a iniciar con los periodos literarios. Vamos a ver la literatura antigua o clásica, la medieval, renacentista y la literatura barroca. En cuanto a la literatura antigua o clásica, así fue el origen de la literatura. Viene desde las civilizaciones de Israel, Grecia y Roma. Se da importancia a la literatura antigua clásica que va desde el siglo X a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Aquí predominan los géneros literarios gracias a Aristóteles, que fue el que los organizó en los tres grupos, el épico narrativo, lírico poético y el dramático. Se da importancia a la oralidad. Los juglares eran los encargados de contar las historias de los héroes, eran los juglares populares que se paraban en las plazas. Se da importancia en cuanto a la literatura, al teatro, la tragedia, el drama, la comedia. Se manejan escritos de epopeyas, que eran las historias de los héroes, y escritores que se hayan destacado acá tenemos a Homero con la Ilíada y la Odisea. La Ilíada, que es la obra que narra la cólera de Aquiles y los hechos que acontecen en la larga guerra de Troya, pues esa ciudad amurallada y fortificada resistió muchos años de guerra entre los aqueos y los troyanos, y pues luego cuando viene la peste que se desata en el campamento aqueo, y el adivino Calcante profetiza que esa peste pasará siempre y cuando Criseida, que era una mujer rubia troyana que había sido capturada por los aqueos, sea devuelta a su padre Crises. Esa novela yo imagino que ustedes se la leyeron como en octavo o noveno. Y la Odisea, que es la que se da después de la guerra de Troya, que son las aventuras de Ulises, el mismo Odiseo, cuando el rey de Ítaca no ha logrado volver a casa y muchos lo creen muerto, pero la diosa Calipso es la que lo tiene retenido. Poseidón, que era el dios del mar, no quiere dejarlo volver a su casa porque Odiseo le cegó a su hijo. Mientras tanto, Penélope, que era la esposa de Ulises, es acosada por los hombres del pueblo porque era una mujer hermosa, y entonces decían que como ya no tenía a su esposo al lado, pues que debería escoger pretendiente. Entonces ella comienza a coser un lienzo, dice que el día que lo termine de coser escogerá pretendiente. Entonces lo tejía en el día, lo descosía en la noche, de tal forma que pues así era como una forma de distraer a sus pretendientes. Telémaco, que era el hijo de Ulises, va en su búsqueda, habla con el rey Menelao y este le confiesa que su padre está prisionero de Calipso. Y pues en Olimpos, en Atenea, ruega a su padre Zeus para que deje libre a Ulises, el cual regresa a su casa Ítaca. Entonces, pues estas son las obras más relevantes en este periodo de la literatura antigua o clásica. Vamos con la literatura medieval. Aquí la literatura medieval se desarrolló desde el siglo V hasta el siglo XV. Desarrolla temas sagrados, historias bíblicas que buscaban una enseñanza religiosa, las cuales tenían una finalidad didáctica, dejar como un principio, un valor. Aquí se dieron escritos como los cantares de gesta. Tendemos a pensar que los cantares son cantos. No, los cantares es todo lo que tiene que ver con la literatura heroica guerrera. Ahí tendríamos entonces el poema del Mío Cid, que fue escrito más o menos en el siglo XII. Está el Mester de Juglar y el Mester de Clerecía. El Mester quiere decir manifestaciones de los juglares. Entonces esos sí eran cantos dedicados a los seres. Ahí tenemos el canto 10 de Odiseo y el Mester de Clerecía, que eran manifestaciones dedicadas a los seres religiosos y a enseñanzas bíblicas. El tipo de arte aquí era romántico en cuanto a las figuras y gótico en cuanto a las bóvedas. La mayoría de artistas aquí eran anónimos. Escritores que se han destacado aquí tenemos a Dante Alighieri con su Divina Comedia. Es el que hace como la trascendencia de los círculos por el cual el ser humano después de que muere tiene que pasar para que pueda limpiar su alma y pueda purificarse para que pueda llegar donde está Beatriz, que es la salvación. Viene la literatura renacentista. Aquí en esta literatura dice renace, porque la iglesia pierde el poder, entonces los escritores ya se sienten con un poquito más de libertad para poder plasmar sus ideas, de tal forma que por eso recibe el nombre de renacentista, de renacer. Esta abarcó el siglo XV, XVI y XVII. Se dieron dos movimientos que fueron el individualismo y el libre albedrío. El individualismo es la esencia del yo y el libre albedrío es la libertad para poder plasmar.
surge el espíritu crítico en los escritores, pues ya como no estaban sometidos por la iglesia, ya sienten libertad de poder escribir, firmar sus obras. ¿Quién va a escribir gratis? Entonces ya se empiezan a dar a conocer al pueblo. Dan mucha importancia a lo que es la razón. Se escriben ensayos. El que comenzó con esta tradición fue Michel Montaigne. Y tenemos el teatro, que fue William Shakespeare, uno de los que dio esta tradición, las representaciones entre los personajes. Continuamos con la literatura barroca. Esta cogió el siglo XVII. Barroco es como de difícil definición. Es como lo que nos gusta, pero hay algo que no podemos descifrar. Recibió varios nombres. Se le dio el nombre de eufismo en Inglaterra, preciosismo en Francia y culteranismo en España. Esta manejó dos movimientos que fueron el conceptismo y el culteranismo. El culteranismo es manejar un léxico amplio y el conceptismo es crear conceptos, pues a partir de un léxico amplio nos queda más fácil dar una definición a una palabra. Aparecen figuras literarias como el hipérbato, que es alterar el orden de las palabras, elipsis, que es omitir una secuencia, un hecho, son los saltos que da el autor cuando está contando una historia. En un texto que salió en un examen pasado del Eclipse, decía que Fray Bartolomé Arrazola se encontraba perdido en las selvas de Guatemala y se sentó en una piedra a esperar la muerte porque sentía que nada podría salvarlo. El hombre está solo, sentado, perdido. Cuando pasa el segundo párrafo dice que al despertar estaba rodeado de los indígenas quienes iban a sacrificarlo, pero nunca en el texto se especificó cómo se encontraron ellos dos. Entonces ahí en el párrafo 1 y 2 hay una ruptura de secuencia y luego el examen preguntaba que entre qué párrafos había una elipsis. Entonces ustedes tienen que mirar entre qué párrafos se presenta una ruptura de secuencia. Ahí es una elipsis. Una hipérbole es una exageración que sobrepasa, como hay una obra donde hay una mujer que está viendo una enfermedad terminal y ella dice quiero morir, quiero morir, quiero morir 1000 veces, sobrepasa. Las metáforas son comparaciones estéticas. El poeta no dice tienes unos ojos lindos, sino ojos negros, bellos luceros. La metonimia es designar una cosa con el nombre de otra. Entonces, un ejemplo, tú no le dirías a una persona que está vieja, sino le dirías que las bellas canas que adornan su sabiduría. Es como descifrar, como cambiar. Y el símil son comparaciones comunes. Por lo general siempre se hace utilizando el como. Tus labios tan rojos como una manzana. Escritores que se hayan destacado acá, tenemos a Luis Góngora, Lope de Vega, Luis Góngora con obra culterana, tenemos a Pedro Calderón de la Barca con El pintor de su deshonra y tenemos a Juan Ruiz de Alarcón con El Anticristo. Entonces, esto es lo más relevante de esta literatura.